motivación para seguir estudiando también. Así que estoy muy en deuda y muy agradecido con Anafinet. Por eso la intención de compartir algo con ustedes esta tarde, ¿no? No es que yo sea un gran maestro, no es que yo sea un gran conferencista, pero más sin embargo, con ese deseo de aportar algo a la asociación, pues lo hacemos con todo nuestro esfuerzo, ¿no? Con nuestro mejor deseo de ser de apoyo. Esta tarde vamos a estar hablando un poco, probablemente no abarquemos todo porque es muy extenso. Vamos a hablar sobre las principales obligaciones administrativas de las asociaciones religiosas. Veo de que hay gran audiencia. Probablemente algunos querrán escuchar el documento que publica el SAT, ¿no? Con referente a la forma de tributar de las asociaciones religiosas, pero sin embargo lo vamos a dar pendientito ese tema. Vamos a hablar ahorita de las obligaciones administrativas, que si bien es cierto, como contadores, conocer el área fiscal, pero también debemos de conocer esta parte del área administrativa, ¿no? Está en la presentación, el nombre de la charla. Vamos a platicar un poco de las obligaciones o los trámites administrativos de la Secretaría de Gobernación. Probablemente más adelante, si hay oportunidad y me dan tiempo, podemos hablar un poco con respecto a otras áreas. Por ejemplo, podemos hablar también las obligaciones con respecto al Seguro Social. Hay también obligaciones de la Procuraduría Agraria. Y hay un sinfín de obligaciones administrativas que tenemos que cumplir como asociaciones religiosas. Así que esta tarde vamos a platicar un poco, no todo, un poco, perdón, de las obligaciones administrativas con respecto a la Secretaría de Gobernación, ¿sí? Como sabemos de que la encargada de administrar estas obligaciones es la Dirección General de Asociaciones Religiosas. Así que antes de empezar, quiero mandar un saludo a toda la comunidad, a todos los compañeros que están en línea, que están presenciales, y aquellos compañeros también que lo van a estar viendo un poco más adelante esta retransmisión. Mira yo por ahí de que lo van a estar grabando para poderlo verlo, ¿no? En YouTube. Así que vamos a tener la oportunidad de poder repetir esta sesión. Así que vamos a empezar a manera de introducción. Compañeros, el artículo 130 constitucional, en el inciso A, dice que las iglesias y las agrupas, así, perdón. A ver, va por ahí, permítanme un segundo. Es que va avanzando. Ahí está en introducción. ¿Está bien todo? Ahí está. Ah, es que tenía play. Ahí está. Es que tenía play. Bueno, como decía yo hace un momento que en el artículo 130 constitucional, en el inciso A, dice que las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociación religiosa una vez que obtenga su correspondiente registro, ¿sí? Ahí la palabra clave es personalidad jurídica. ¿Alguien me podría decir, compañeros, qué entienden por personalidad jurídica? De los que están en el aula, a los que saben que me puedan retroalimentar, ¿qué entienden por personalidad jurídica? Bueno, personalidad jurídica es aquí que es la capacidad que se tiene para gozar de nuestros derechos y también de responder de nuestras obligaciones, ¿sí? En primer lugar, vemos que los derechos. Derechos como personas morales, dice ahí que tienen personal o jurídica al momento de que obtenga su correspondiente registro. Ese registro es el que se obtiene en la Secretaría de Gobernación por medio de la Dirección de Asuntos Religiosos. Dice personal jurídica, dice, es la capacidad que se tiene para gozar de nuestros derechos y también de responder a nuestras obligaciones. Derecho es la facultad de hacer exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece a nuestro favor o que el dueño de una cosa nos permite en ella, ¿sí?
Las asociaciones religiosas, en su carácter de personas morales, gozan de una serie de derechos, entre los que destaca la celebración de todo tipo de actos jurídicos para el cumplimiento de su objeto. ¿Sí? Ahora, las obligaciones es el vínculo que sujeta a hacer o abstenerse de hacer algo, establecido por precepto de ley, por voluntario otorgamiento o por derivación recta de ciertos actos. Así que las asociaciones religiosas, compañeros, al momento de adquirir personalidad jurídica como asociación, no solamente adquieren derechos, adquieren también obligaciones que se tienen que cumplir de una manera correcta para poder gozar de nuestros derechos y especialmente para no tener consecuencias jurídicas. Así que en las AR se tenía pensado de que no tenían obligaciones, que no tenían que hacer nada. Muchas iglesias están confiadas hasta la fecha de que solamente tramitaron su registro constitutivo y creen que ya se graduaron, que ya es todo lo que tenían que hacer, pero más sin embargo dice la ley que a partir de ahí empiezan a tener su personalidad jurídica y también tienen obligaciones. Así que es importante como contadores estar o tener conocimiento de esta área, como decía al principio, no solamente en el área fiscal, sino que también en el área administrativa. Así que vamos a ver algunos trámites que se tienen que hacer ante la Secretaría de Gobernación. En primer lugar, la Secretaría de Gobernación, por medio de la Dirección General de Asociaciones Religiosas, se encarga de la aplicación y observancia de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su reglamento. Para ello, proporciona el servicio de recepción de los trámites y servicios, ¿sí?, disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas en todo lo referente a su naturaleza, organización la Secretaría de Gobernación, por medio de la Dirección General de Asociaciones Religiosas, era la encargada de recepción de los trámites, ¿no? Servicios disponibles, para las agrupaciones y asociaciones religiosas en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial. En esa lámina nos quedamos. Vamos a ir ahora rápido al marco jurídico de las asociaciones religiosas. Como pueden ver, los principales artículos constitucionales que rigen la vida de una asociación religiosa son el artículo primero de la Constitución, o primero constitucional, que dicen que prohíbe toda discriminación religiosa, ¿sí? El artículo tercero dice que la educación debe ser laica, ajena a cualquier doctrina religiosa. Vamos a aumentar el sonido, creo que está bajo. Ahí está. ¿Sí escucha bien? ¿Sí me escuchan? Ok, gracias, Santi. El artículo 24 constitucional habla de la libertad de culto. El artículo 27 constitucional habla del derecho a la propiedad. Ese artículo es muy importante tener conocimiento para las asociaciones religiosas, porque ahí donde le permite administrar, pues, poseer, pueden adquirir propiedades que antes de 1992 no lo podían hacer, todo lo tenían que donar al gobierno federal. A partir de esa fecha, las asociaciones religiosas pueden administrar sus propiedades, pueden comprar, ¿no? Así que es bien importante ese artículo. Y también el artículo 130, ¿no? Que es la separación de la iglesia y Estado, ¿sí? Y ahí donde habla de la personalidad jurídica de las AR, que comenté hace un momento, ¿no? Al principio. Así que estos son artículos constitucionales
que rigen la vida de las asociaciones religiosas, pero también tenemos la ley secundaria, que es la ley de asociaciones religiosas y culto público, y también tenemos su reglamento, ¿no?, de la misma ley. Así que estos artículos son los que rigen, o estas leyes rigen la vida interna de las asociaciones religiosas. Dice que estos artículos establecen las garantías de libertad y creencia, de culto. Como mexicanos tenemos el derecho a la libre profesión de fe y religión, ¿sí? Y como mexicanos tenemos el derecho a la libre profesión de fe y religión, ¿sí? Es lo que marca nuestra Constitución y a lo cual tenemos este derecho, ¿no? Espero que siga siendo así por muchos años, ¿no? Porque hay ideas de que lo quieren quitar, esta libertad que tenemos. Ojalá no sea así, que podamos seguir teniendo nuestra libertad a nuestra profesión de fe y religión. Así que también tenemos derecho a no profesar ninguna creencia, así como tenemos el derecho para profesar cualquier fe o religión que queramos, tenemos derecho también a profesar ninguna creencia. Así que son nuestras libertades como mexicanos, nuestros derechos como mexicanos, que lo estipula en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así que vamos a ver una fecha histórica, como les decía hace un momento, ¿no? Para las asociaciones religiosas, que es precisamente en el año de 1992, ahí está en la diapositiva la fecha, es el día 28 de enero de 1992, dice que las reformas constitucionales del año de 1992 en materia religiosa permitieron a México resolver una asignatura histórica pendiente en su entramado industrial institucional al conciliar la intensa vida religiosa de los mexicanos al tiempo de confirmar el carácter laico del Estado mexicano, así como el principio de separación entre el Estado y las iglesias, ¿sí? Hace unos días, la semana pasada, la compañera Angie preguntaba cuántas AR existen en la República Mexicana. Ese momento yo lo tenía el dato a la mano y lo compartí con ella. Hasta la fecha, compañeros, existen 8.156 asociaciones religiosas registradas, ¿sí? Dentro de ellas hay 17 orientales, hay 17 judías, hay 8.120 cristianas, hay 2 islámicas, hay 7 nuevas expresiones, ¿sí? La Secretaría de Gobernación, por medio de la Dirección de Asuntos Religiosos, englobó, dependiendo la profesión de fe que ellos tienen por cada asociación religiosa, trató de unirlas para tener agrupadas en esta forma, para no tener una serie de agrupaciones, lo trató de agrupar de esta manera, dependiendo a sus creencias. Por ejemplo, donde tenemos 8.120 cristianas, dentro de ellas están las AR católicas, también las cristianas bautistas, no sé, las pentecostales y un sinfín de tipo de iglesias o de asociaciones religiosas que lo engloban en esa cantidad de 8.120. Así que hasta la fecha tenemos 8.156 asociaciones religiosas registradas, ¿sí? En mi forma de pensar, creo que es una cantidad muy pequeña, ¿sí? En la República Mexicana hay mucho más asociaciones religiosas que hasta la fecha no han empezado con su trámite de registro ante la Secretaría de Gobernación. Probablemente por desconocimiento, probablemente por temor, porque saben que a partir de ahí tienen que empezar a cumplir con sus obligaciones administrativas ante la Dirección de Asuntos Religiosos, o tal vez por negligencia también, ¿no? Así que, no sé, cualquier de estas razones puede ser de que hay muchas iglesias. Al menos yo tengo conocido de que, conocimiento, perdón, de que muchas AR aquí en nuestro estado son irregulares, como dice Alejandra, ¿no? Son irregulares y no han querido registrarse. Por eso de ahí que ese número tan pequeño que tenemos de 8.156 asociaciones religiosas. Algunos dicen por la tramitología, ¿no? Que se le hace muy engorroso, que se le hace bastante difícil, pero más sin embargo, poniendo un poco de esfuerzo, yo creo que sí se pueden lograr, ¿no? Si lo hicieron estas 8.156 asociaciones religiosas, yo creo que todas las demás también lo podrían hacer.
Así que, compañeros, es parte de nuestro conocimiento que debemos de tener, ¿no? Como decía hace un momento, no todo es fiscal, ¿sí? No todo lo que debemos saber es en el área fiscal. A veces nos centramos solamente en el documento que publica la Secretaría de Hacienda por medio del SAT. A veces nos estamos, la forma de tributar, ¿no? Pero hay cosas también importantes. Más adelante, probablemente si da tiempo, vamos a analizar las sanciones que pueden haber. Más o menos estamos hablando de que las multas pueden llegar a 1.400.000 pesos, más o menos. Son 20.000 salarios mínimos del DF. Así que debemos de tener cuidado también en conocer estos asuntos. Probablemente dirán, esa no es mi obligación, eso lo tienen que ver ellos, pero más sin embargo, como profesionistas, debemos tener conocimiento para asesorarlos. Y sobre todo cuando las AR piden de que como contadores les podemos ayudar en la tramitología ante la Secretaría de Gobernación. Así que en esta tarde estamos compartiendo este tema, espero pueda ser de ayuda. Así que ahí está el número de asociaciones religiosas que existe en el país. Ahora, preguntarán qué es el registro constitutivo, ¿sí? Porque a partir de ahí empiezan a tener personalidad jurídica las AR. Compañeros, el registro constitutivo es el reconocimiento que otorga la Secretaría de Gobernación a las iglesias o agrupaciones religiosas como asociación religiosa. Mira, aquí tengo un registro constitutivo de una R. A ver si lo puedo mostrar. Este documento nos lo da la Dirección General de Asuntos Religiosos cuando cumplimos cabalmente con todos los requisitos para que nos den nuestro registro constitutivo. Así que en un momento vamos a estar viendo cuáles son los requisitos para poder obtener ese registro constitutivo. Las iglesias o agrupaciones religiosas deben acreditar los siguientes requisitos para poder obtener su registro constitutivo, así como que le acabo de mostrar hace un momento. En primer lugar, compañeros, el primer requisito es que se ocupan preponderantemente de la observancia, práctica, propagación o instrucción de una doctrina religiosa o cuerpo de creencia religiosa. Es el primer requisito, o sea que se tienen que dedicar a la observancia, práctica, propagación o instrucción de una doctrina religiosa o cuerpo de creencia religiosa. ¿Sí? Siguiente requisito es tener 5 años de actividad religiosa, a ver, le pongo una diapositiva. Dice que debe tener 5 años de actividad religiosa en la República Mexicana, contar con notorio arraigo entre la población y haber establecido su domicilio en territorio nacional. Ese documento lo podemos obtener de una manera muy fácil por medio de los ayuntamientos municipales o la autoridad municipal. Ellos son los encargados de darnos ese documento en donde nos hagan constar de que nos dedicamos preponderantemente de la observancia, práctica, propagación o instrucción de una doctrina religiosa. También de que tenemos notorio arraigo, cuando menos 5 años de actividad, ¿sí? Eso estamos hablando dentro de la República Mexicana, pero en el DF es el gobierno del DF que se encarga de dar este tipo de documento. Tengo entendido en reuniones que he tenido, tengo entendido que el jefe del DF no me quiere dar esta constancia, ¿sí? Es muy difícil obtenerlo, pero sin embargo es parte del trabajo que ellos tienen, que nos los tienen que proporcionar, así que tenemos que buscar la forma que también se los den allá en el DF, ¿no? Aquí en el interior de la República prácticamente casi no tenemos este tipo de problema, porque al menos en mi municipio las solicitudes que hemos hecho pues no ha habido ningún problema, y también allá en la capital del estado tengo entendido de que no hay mucho problema para que otorguen esta constancia, así que es importante que las AR que se van a registrar ante la Secretaría de Gobernación tengan estos dos requisitos principales,
se ocupan preponderantemente de la observancia, la práctica, propagación o instrucción de una doctrina religiosa, y también el notorio arraigo. Dice aquí que para el notorio arraigo no se consideran las agrupaciones relacionadas con el estudio y experimentación de fenómenos psíquicos, psicológicos. También no se consideran para el notorio arraigo la práctica de los actos, no se permiten o no se toma en cuenta para el notorio arraigo. Y número 3, deben de contar con bienes suficientes para cumplir con su objeto. Al momento de tramitar nuestro registro constitutivo, nosotros tenemos que entregar una relación de los bienes muebles y también de los bienes inmuebles, donde las AR puedan comprobar que tienen los bienes suficientes para cumplir con su objeto. Así que van 3 requisitos para poder obtener el registro constitutivo. El cuarto requisito es algo también muy importante, que son los estatutos, ¿sí? Ahí es donde muchas asociaciones religiosas han tenido problemas, porque al momento de constituirse no tuvieron mucho cuidado al elaborar los estatutos, porque es común del mexicano de copiar estatutos de otra asociación religiosa y solamente cambiar nombres, ¿sí? Inclusive yo he tenido la experiencia de tener en mis manos estatutos de que inclusive no tuvieron el cuidado ni de cambiar el nombre, ¿sí? Son errores garrafales que no deben de pasar. Y como profesionales de la materia, nosotros debemos de elaborar los estatutos empezando de cero, no copiar y pegar. Debemos de vigilar que los estatutos cuiden la vida de las asociaciones religiosas para que no vayan a tener problemas. Tengo conocimiento de AR que todos los poderes se los dejan en una sola persona, ¿sí? Y tengo la experiencia de un compañero de que tuvo problemas con la AR, el que tenía todo el poder, lo disciplinaron y esta persona desafortunadamente vendió las propiedades, ¿sí? Una de ellas la vendió, otra los empeñó, como decimos, ¿no? Pero metió un problema a la asociación religiosa. ¿Por qué? Porque no tenemos cuidado de elaborar correctamente los estatutos. ¿Cómo es posible de que en una asociación religiosa le den todos los poderes a una sola persona? Así que dice aquí que debemos de contar con estatutos en los términos del párrafo 2 del artículo 6 de la ley de las asociaciones religiosas y culto público, y también 14 de su reglamento. Pero lo que voy, de que no solamente cumplir con los requisitos mínimos que marca la ley de asociaciones religiosas, sino que tenemos que hacer un proyecto de estatutos en donde abarque toda la vida de la asociación religiosa. Debemos de tener cuidado a qué personas le vamos a dar los poderes, ¿sí? Debemos de tener cuidado del funcionamiento, ¿sí? La forma de nombrar a nuevos apoderados, a nuevos representantes, la forma de nombrar inclusive al pastor de la asociación religiosa, los requisitos que deben de tener, deben de reunir, para poder ser pastor de una asociación religiosa. También de los requisitos que deben de reunir los asociados de una R. Así que debemos de tener mucho cuidado en esta parte, porque si no, a futuro podemos tener grandes problemas con respecto a este asunto de las AR, ¿no? Así que es el cuarto requisito. Y el quinto requisito es exhibir convenio de extranjería en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción primera del artículo 27 constitucional, ¿sí? Así que si reunimos todos esos requisitos, es fácil de presentarnos ante la Dirección General de Asuntos Religiosos y poder obtener nuestro registro constitutivo. Así que hasta ahí vamos, compañeros, vamos pues prácticamente iniciando. Hay mucho tema que platicar y vamos a seguir rápidamente. Voy a leer aquí algunos comentarios. Dice que la religión de los ovnis, así que ellos no pueden tener su registro constitutivo.
También dice, no solo para las asociaciones religiosas. Sí, es cierto, Angie. Gracias por estar aquí. Y también dice Master Cepeda, dice, pregunta y nos entrona, dice, ¿las AR deben o pueden contar con autorización para recibir donativas? No, definitivamente no. Las asociaciones religiosas no pueden tener la autorización para recibir donativos, porque no son donatarias autorizadas, no cumplen con los requisitos para que puedan ser una donataria. Así que gracias, compañero Juan Serrano, por tu pregunta. Y también Carmen dice que muy interesante, me doy cuenta de que no sabía nada. Pues Carmen, te soy sincero, ya somos dos. Yo también no sabía mucho que digamos, pero tenemos que investigar, tengo que prepararme y con un poco de experiencia que tenemos, pues ahí le llevamos. Así que ambos vamos aprendiendo. Así que cualquier duda, siéntanse en la libertad de compartirla y vamos a ver cómo le hacemos para contestarla, ¿no? Si no, pues me dan chance de investigarla y se lo contestamos más adelante. Ahora vamos a ver el tema de las entidades, división interna, iglesia, templo o grupo de iglesias o templos que forman parte de una asociación religiosa. Comúnmente le llamamos sucursales, lo que le llamamos nosotros como contadores. Así que ahí hay una pregunta. Dice, como asociación religiosa puede registrarse sin perder el vínculo con la asociación religiosa a la cual pertenece. O sea, puede ser una sucursal, pero puede tener personalidad jurídica también la AR sin perder el vínculo con la asociación religiosa a la cual pertenece. Eso lo establece en el artículo 6 de la Ley de Asociaciones Religiosas. Dice que pueden gozar de personalidad jurídica propia como asociación religiosa, pero la ventaja es que pueden, sin dejar de pertenecer, con la organización jurídica a la que pertenecen, ¿sí? Los requisitos, compañeros, son los mismos para el registro de una asociación religiosa, salvo a los referentes de la antigüedad y notorio arraigo entre la población. Así que las asociaciones religiosas pueden tener sucursales, como nosotros le llamamos como contadores, colegialmente le llamamos como sucursales, pueden tener sucursales, pero pueden tener personalidad jurídica individual, ¿sí? Esa es una facilidad que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Ley de Asociaciones Religiosas, otorgan a las AR, ¿sí? Que pueden seguir siendo sucursales, pero pueden tener personalidad jurídica propia, como por ejemplo las iglesias bautistas, ¿sí? Las iglesias bautistas pertenecen a la Convención Nacional Bautista, ¿sí? Pero individualmente, como iglesia bautista o como asociación religiosa, tienen personalidad jurídica propia. ¿Qué significa esto? Que para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, legales, administrativas, lo pueden cumplir individualmente, ¿sí? No como una sucursal, porque si lo manejaron como perteneciendo directo a un mismo registro constitutivo, tendría que concentrar toda la información fiscal en la Convención Nacional y ellos tendrían que presentar las declaraciones, ¿sí? Pero las iglesias bautistas siguen trabajando unidas en el trabajo ministerial, pero legalmente, jurídicamente, están así separadas. Cada iglesia tiene su propio registro constitutivo. Así que cada iglesia, independientemente, presenta sus declaraciones anuales, ¿sí? De ingreso y egreso. Individualmente presentan su informativa, que se presenta el 15 de febrero. Presentan la informativa de sueldos, salarios, subsidios, ¿no? Presentan también los pagos de retenciones mensuales. Y toda su obligación fiscal lo cumplen individualmente, lo cual lo hace muy interesante, ¿sí? Este tipo de figuras jurídicas. Pero hay iglesias que cumplen con sus obligaciones en conjunto, ¿sí? Tienen que concentrar la información en la matriz porque no solamente tienen un registro constitutivo para todas las AR, lo manejan ellos como sucursales, pero tal cual es, o sea, cumplen con la obligación de una manera conjunta. Así que el artículo 6 de la Ley de Asociación Religiosa da la facilidad de que pueden tener su propio
registro constitutivo sin perder el vínculo con la asociación religiosa a la cual pertenece, a lo cual lo veo bastante interesante conocer de este tema, porque hay diferentes tipos de asociaciones religiosas en el país, lo cual también debemos de saber. Así que también debemos como decía un principio, ¿no? Que las asociaciones religiosas piensan que una vez obteniendo su registro constitutivo ya se gradúan, o sea, ya no van a hacer nada, pero aquí al contrario, al momento de tener su registro constitutivo, como lo marca el artículo 26 de asociaciones religiosas y culto público, y también el artículo 13 y 17 de su reglamento, la Dirección General de Asociaciones Religiosas tiene a su cargo la organización y registro de los movimientos suscitados al interior de las asociaciones religiosas, así como relativo de los inmuebles. Mire que dice, de los inmuebles. Es una parte muy importante también en la vida de las asociaciones religiosas. En un momento también lo vamos a tocar ese tema. Dice que por cualquier título posean o administren. Así que las asociaciones religiosas deben de informar a la Dirección General de Asociaciones Religiosas todos estos trámites. Miren, tienen que informar, avisar, ¿sí? Y solicitar a la Dirección General la toma de nota, ¿sí? Es algo muy importante. Así viene en la ley, es la toma de nota. Uno se avisa de los cambios que hay en la vida interna de las AR y la Dirección General de Asociaciones Religiosas toman nota de los avisos que nosotros les estemos dando. Así que ellos toman nota de las altas, bajas y renuncias de ministro de culto, ¿sí? Y yo he hecho algunos trámites de nuevo ministro de culto y me lo rechazan porque dice, ¿cómo es posible que esté pastoreando en una R y aparece registrada en otra R? ¿Sí? Así que no tenemos la cultura de actualizar, ¿no? ¿Sí? O presentar los avisos. Así que las altas, las bajas y renuncias de los ministros de culto se tienen que informar oportunamente a la Dirección General de Asociaciones Religiosas. Y el plazo para hacer este trámite es solamente 30 días, ¿sí? Así que debemos de tener mucha comunicación con las AR para que nos informen en el momento que renuncia el pastor o que le dan de baja, ¿no? Hay pastores de que ya están muertos, perdón por la palabra, y sigue apareciendo en la Dirección General de Asuntos Religiosos. ¿Por qué? Porque la AR no ha tenido el tiempo para poder darle de baja, ¿sí? Pero también no solamente los ministros de culto, tienen que avisarse las santas, las bajas y renuncias de representantes, asociados y apoderados legales. Es común de que en las AR haya movimiento de asociados, ¿sí? Haya movimiento de representantes. Muchos se van a vivir a otra parte de la ciudad, otros renuncian a la membresía, otros renuncian como asociados, ¿sí? Algunos se dan de baja, ¿sí? O un sinfín de situaciones pudiera pasar dentro de la R, para lo cual se tiene que actualizar nuestra información en la Dirección General de Asociaciones Religiosas. Se tiene que presentar ese informe. Dice aquí que tenemos 30 días para hacerlo, por lo cual tenemos que estar al tanto, ¿no? Al pendiente de los cambios que se dan, y si no, podemos tener problemas legales bastante fuertes. Yo tengo un caso de una R, desde que se constituyó, jamás actualizó su lista de asociados y representantes, ¿sí? Pero ahorita los que están registrados en la Dirección General, pues no están en esa población, no están. Hemos hecho la documentación, pero no me he encontrado para que nos lo firmen, ¿sí? Queremos reunir a los asociados, pero simplemente ya no están, lo cual es un problema bastante serio, porque no se ha podido avanzar mucho en sus trámites fiscales. Ya ven que se necesita la firma electrónica por lo de la facturación electrónica, los recibos electrónicos, ahorita todo electrónico, y no se ha podido hacer lo que es la firma electrónica. ¿Por qué? Porque los representantes no están dentro de la población y no se la ha podido localizar. Así que ahí está parada esa R, no se ha podido hacer prácticamente nada. Solamente hemos venido presentando sus declaraciones por medio de la clave de la CIEP o contraseña que le llamamos actualmente. Solamente eso, no se puede hacer gran cosa,
¿Por qué? Porque no tuvieron cuidado de informar oportunamente a la Dirección General de Asociaciones Religiosas los cambios de asociados, ¿sí? Los cambios de representantes legales y también los cambios de apoderados. Algunos de ellos ya fallecieron. Tenemos en nuestro poder el documento, ¿no?, que da el registro civil, pero muchos no están en la ciudad, están vivos y no les podemos dar de baja así nada más porque se tienen que reunir, hacer una asamblea y poder levantar el acta y poder informarle a la dirección de asociaciones religiosas. Así que, compañeros, debemos tener cuidado para que no les vaya a pasar como en este caso. Y también se deben de avisar la modificación relacionada con la denominación. Hay ARs que cambian de nombre y no lo avisan, ¿sí? Lo cual también debemos tener mucho cuidado porque es bastante delicado. Sí, hay asociaciones religiosas, que se nombran como tal, como asociación religiosa y no tienen el registro constitutivo. Dice la ley que en ese caso también se hacen acreedores a las sanciones. Como les decía un principio, más o menos la cantidad máxima de multa son más o menos como 1.400.000 pesos, ¿sí? Son 20.000 salarios mínimos, así que debemos de tener mucho cuidado en esos casos, ¿sí? Y también tenemos que actualizar o estabilizar cuando se modifican los estatutos, ¿sí? Hay cuestiones fiscales que tienen que estar respaldados por medio de los estatutos. Por ejemplo, el apoyo para manutención que se le dan a los ministros de culto. Tenemos exento para el impuesto de renta una cantidad bastante considerable, pero si no están en los estatutos que vamos a pagar el apoyo para manutención, simplemente no vamos a poder hacer uso de ese beneficio. Así que debemos de tener cuidado cómo están formados los estatutos. Si hay que hacer modificación, hay que hacerlo, pero no solamente vamos a ir donde el notario público. Primero tenemos que pedir, avisar a la Dirección General de Asociaciones Religiosas para que tome nota de la modificación del estatuto y posteriormente ya podríamos ir donde el notario público para que ese documento pueda tener validez legal, ¿no? No solamente vamos a hacer el acta como comúnmente lo hacemos y vamos donde el notario lo protocoliza y ya todos contentos con nuestra modificación de estatutos. Aquí en las AR es diferente. Todos los trámites o todas las modificaciones primero tienen que pasar por el filtro de la Dirección General de Asociaciones Religiosas para que ellas tomen nota del trámite que está haciendo. Y también muchas AR cambian de domicilio, ¿sí? También se le tiene que avisar a la dirección. Así que para estos trámites que estamos comentando, tenemos el plazo solamente de 30 días. Así que gracias por los comentarios, gracias por lo que están escribiendo, ¿no? Gracias, compañero Juan Serrano, y también a los demás que están escribiendo. Así que hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? El fundamento legal para la sesión de la manutención de ministro es un documento que publica el SAT de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que lo publica anualmente. Es un documento que le llaman el régimen fiscal para las asociaciones religiosas, que en su momento también vamos a compartir ese tema. Así que ahí está en ese documento, lo publica el SAT. Ahí viene es el fundamento legal para poder hacer uso de la exención del apoyo para la manutención de los ministros de culto. Y no solamente para ellos, sino también se puede para los asociados que tomen decisiones o que hagan trabajos de dirección, pueden también hacer uso de esa exención. O sea, se les puede pagar sin pagar, se les puede pagar ese apoyo sin pagar el impuesto sobre la renta. Pero ahí viene ese documento, es el régimen fiscal de las asociaciones religiosas, que probablemente más adelante también lo estemos compartiendo. Así que vamos a seguir con este tema. Dicen que los templos, compañeros, dice aquí que las asociaciones religiosas pueden tener bienes en propiedad, eso es cuando compran, pero también pueden tener en comodato o en arrendamiento, ¿sí?, que son necesarios para cumplir con los fines
de su objeto. Así que pueden tener propiedad, bienes en su propiedad, pueden tener bienes en comodato, pueden tener bienes en arrendamiento. Hay asociaciones religiosas que están constituidas como tal, pero más sin embargo no tienen templo, ¿sí? Ellos tienen que arrendar un templo para que puedan realizar sus actividades, para que puedan llevar a cabo su objeto, y en algunos casos, cuando les va, también pueden tenerlo por medio de comodato, ¿sí? El comodato, déjenme compartirle, es el otorgamiento del uso o goce de una cosa no fungible, o sea, que no se consuma. Tiene que ser en forma gratuita, ¿sí? Tiene que ser temporal, ¿sí? No puede ser definitivo, tiene que ser temporal, y el comodato debe restituir la cosa al término del contrato. Así que hay situaciones de que, como decía, las AR, algunas AR no tienen su templo, pueden tenerlo, por medio del comodato o en arrendamiento. En ambos casos se tiene que hacer un contrato, se tiene que dar aviso a la Dirección General de Asociaciones Religiosas. En estos casos, como decíamos, deberán de informar a la Dirección General la denominación, ubicación, superficie y uso al que están destinados, así como también la situación jurídica. Puede ser comodato o arrendamiento, ¿sí? Y la fecha de apertura al culto público. Esto también es bien importante, porque muchas asociaciones religiosas están usando templos que no son de su propiedad y no han dado aviso, ¿sí? Así que debemos de tener cuidado de informar oportunamente la situación jurídica de los bienes que estén administrando las asociaciones religiosas. En este caso, estamos hablando de que cuando no son propiedad de ellos, cuando lo tienen por medio de comodato o de arrendamiento, o hay asociaciones religiosas que aperturan lo que le llaman misiones, aperturan culto en un lugar fuera de su templo y no dan aviso, ¿sí? Hay sanciones fuertes también por no dar ese aviso. Y como decíamos hace un momento, ¿no? Tenemos 30 días para poder hacer ese aviso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se presenta ese aviso? Miren, en primer lugar, tenemos que remitir un escrito a la Dirección de Asociaciones Religiosas en el cual el representante legal manifieste, bien importante, bajo protesta de decir verdad, que no existe ningún tipo de conflicto por el uso, posesión o propiedad respecto del inmueble que se trate, ¿sí? Es un escrito simple, simplemente donde el representante legal va a manifestar, eso sí, bajo protesta de decir verdad, que no existe ningún tipo de conflicto por el uso, ¿sí? Y también tenemos que anexar copia del contrato de comodato o de arrendamiento, según sea el caso. Si el templo está en contrato de comodato, se tiene que elaborar, hay formatos, ¿no? Pero como en el estatuto, ¿no? Decíamos de que como profesionales no debemos de copiar estatutos de otras AR, ¿sí? Es importante elaborar sus propios estatutos. También el contrato de comodato. En las papelerías venden formatos, pero lo más correcto es hacer un proyecto bien elaborado del contrato de comodato, sobre todo teniendo cuidado de los requisitos que marca la ley. En cada entidad federativa tenemos nuestro código civil y debemos de echarle una leidita, ¿no? Y conocer un poco de los requisitos que deben de tener los contratos de comodato, ¿sí? Y elaborar nuestro propio contrato, también contrato de arrendamiento. Muchas personas se les hace fácil comprar el formato, no bajarlo del internet y llenar los espacios en blanco nada más, pero debemos tener cuidado de elaborar su propio proyecto, ¿no? Sí, no es cualquier cosa, debemos tener cuidado, sobre todo en este tipo de asuntos administrativos de las asociaciones religiosas. Así que debemos de tener mucho cuidado en este tema. Así que ahora vamos a ver de lo que es el régimen patrimonial. Decíamos que las AR pueden tener bienes por medio, o sea, pueden tener patrimonio propio, pueden administrarse por medio de contrato de comodato, contrato de arrendamiento,
pero principalmente o lo normal es de que tengan su propio patrimonio, o sea, como AR, para que puedan tener su registro constitutivo. Dice la ley que deben de contar con bienes suficientes para poder llevar a cabo su objeto. Y uno de los requisitos es, para poder llevar a cabo el objeto, es tener su régimen patrimonial, o sea, los bienes de cada asociación religiosa. Dice que el patrimonio de las asociaciones religiosas se constituye por los bienes que bajo cualquier título adquieran, posean o administren y que les permita cumplir con su objeto, ¿sí? Y también, en este caso, la ER tienen obligación de informar a la Dirección General de Asuntos Religiosos de los bienes que piensan adquirir. Así que son muebles, decíamos de que las AR pueden tener bienes propios, ¿sí? Pero también pueden tener bienes que no sean propios. En los casos de los bienes propiedad de la nación, dice aquí que todos los templos son los templos, y demás bienes comprendidos en el artículo 17, transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que las iglesias y agrupaciones religiosas hubieran administrado antes del 29 de enero de 1992. Así que, si se acuerdan, en ese momento le dije que en 1992 era una fecha que debemos de tener bien presente en las asociaciones religiosas, porque son parteaguas. Miren, los bienes adquiridos que administren antes del 29 de enero de 1992 son propiedad de la nación, ¿sí? Ahora, los bienes que adquieran después del 29 de enero, o que adquirieron, perdón, después del 29 de enero de 1992, ya son propiedad de la asociación religiosa. Así que debemos de tener bien en claro esta fecha. ¿Por qué? Porque hay muchas AR que no quieren informar a la Dirección de Asuntos Religiosos que ya compraron una propiedad, porque dicen que lo tienen que donar al fisco federal o que ya pasan a ser propiedad de la nación, ¿sí? Así que debemos de saber de que los bienes adquiridos después de esta fecha son propiedades de las asociaciones religiosas. Ahora, los que adquirieron antes del 29 de enero de 1992, pues ni modo, ¿no? Ya es propiedad de la nación, pero debemos tener conocimiento de este asunto, ¿no? De que los bienes que se adquieran después del 29 de enero son propiedad de las asociaciones religiosas, y muchas tienen miedo de informar, ¿sí? Piensan que se lo van a quitar. Así que, como decíamos, de que para poder adquirir un bien para las AR, tienen que hacer un trámite. Miren cómo se llama declaratoria de procedencia, ¿sí? Son números bastante raros que no me lo sabían, pero más sin embargo, tenemos que obtener esta declaratoria de procedencia. Dice, la declaratoria de procedencia es el documento mediante el cual la Dirección General resuelve sobre el carácter indispensable de los bienes inmuebles que las asociaciones religiosas pretendan adquirir por cualquier título para incorporarlos a su patrimonio. Esto lo marca el artículo 27 constitucional. Dice que las AR pueden administrar, pueden adquirir, pueden poseer bienes que sean estrictamente indispensables para su objeto, ¿sí? Las AR, en teoría, no pueden adquirir bienes que no los vayan a utilizar. Tiene que ser indispensable para los fines de su objeto. La declaratoria de procedencia se tramita, ante la Secretaría de Gobernación de manera previa a la adquisición, ¿sí? El momento de que vamos a adquirir el bien, antes de adquirirlo, tenemos que informarle a la Secretaría de Gobernación por medio de la Dirección General de Asuntos Religiosos. Ellos nos van a dar este documento de declaratoria de procedencia para poder llevar a cabo la operación. Eso es bien importante. Y nosotros lo hacemos por costumbre de que se adquiere y vamos donde el notario público directamente. Pero no, tenemos que tener esta declaratoria de procedencia. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder obtener de ese documento, de la declaratoria de procedencia? En primer lugar, tiene que hacer un escrito libre, ¿sí? Que debe contener cuando menos el nombre de la asociación religiosa y también el nombre, cargo que sustenta dentro de la AR
y firma del promovente, ¿sí? El promovente se tiene que anotar su nombre y su cargo y su firma, ¿sí? Y cuando menos el nombre de la asociación de religiosa. Segundo requisito, debemos de informar de la ubicación y características del inmueble, ¿sí? Tercer requisito, tenemos que informar la superficie, medidas y colindancia. Tenemos que informar también su uso actual y al que será destinado. Y también el último requisito es manifestar bajo protesta, decir verdad, donde se exprese que no existe ningún tipo de conflicto por el uso, posesión o propiedad respecto del inmueble que se trate y que el mismo no es propiedad de la nación. Así que es un escrito libre que se tiene que entregar a la Dirección General de Asuntos Religiosos para que nos puedan otorgar el trámite de procedencia. Ya cuando tengamos el documento de trámite de procedencia, ya podemos acudir ante el notario público, ¿sí? Esto es para formalizar la adquisición del inmueble, ¿sí? Que va a estar a favor de la asociación religiosa, lo que comúnmente llamamos la escritura pública, ¿sí? Entonces el primer trámite que tiene que hacer es obtener la declaratoria de procedencia. Una vez obteniendo la declaratoria de procedencia, ya podemos ir donde el notario público, ¿sí? Los notarios públicos, dice la ley, que deben de estar capacitados, ¿sí? Y tienen que exigir el trámite de declaratoria de procedencia para que ellos puedan escriturar. De lo contrario, los notarios no debieran de escriturar. Como les digo, es en teoría. Muchos notarios lo han hecho la escritura pública sin obtener el trámite de declaratoria de procedencia, por lo cual es un error. En primer lugar, debemos tener la declaratoria de procedencia para poder ir donde el notario público, ¿sí? Después de ir donde el notario público y que ya tengamos nuestra escritura en la mano, tenemos que ir donde el registro público de propiedad, ¿sí? Para que podamos registrarlo, ¿no? Después de que ya bueno, antes era un sello, ahorita dan unas hojas, ¿no? En el registro público de la propiedad, al menos aquí en Chiapas sí es, dan unas hojas en donde queda registrada la escritura pública. Después tenemos que hacer el último trámite, que es ante la Secretaría de Gobernación nuevamente, para poder hacer el trámite de inscripción del título de propiedad en el registro de asociaciones religiosas. Así que, compañeros, ese trámite se tiene que hacer para poder adquirir un bien, ¿sí? Que vaya a ser propiedad de las asociaciones religiosas. Así que creo que va llegando el tiempo. Lo vamos a dejar hasta ahí por el tiempo que ya no va a dar, pero si hay oportunidad de continuar, ojalá que nuestra representación Chiapas pueda darme oportunidad de poder continuar. Hay otros trámites que se tienen que hacer, por ejemplo, los avisos de apertura de culto público, se tiene que también hacer otra serie de movimientos. Así que, compañero, por lo pronto, ahí lo dejamos y le doy las gracias por la atención que pusieron. Gracias por los comentarios, gracias por los saludos, gracias Santi por el apoyo para poder dar esta pequeña charla. Espero que haya sido de ayuda, ¿no? Así que mi nombre, como decíamos, me llamo Walter Javier Núñez Cepeda. En las redes sociales estoy como Javier Cepeda y en el aula también estoy como Javier Cepeda, porque soy compañero de aula como ustedes, no soy conferencista, casi estoy ahí atento en todas las charlas que nos proporcionan Anafinet. Así que gracias, compañero, gracias, porque yo sé que soy parte de ustedes, gracias por la atención y saludos, ¿no? Así que, como decía, que ojalá haya otra oportunidad de continuar y a lo mejor más adelante también pudiéramos comentar algo del régimen fiscal de las asociaciones religiosas, que es un tema también bastante interesante. Así que gracias, Santi, gracias y estamos al pendiente. Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Pues en representación del contador Manuel Jesús Sánchez, le damos las gracias al contador Walter Javier. Y pues si no es mucha molestia, Walter, ¿quieres seguir en la próxima charla? Adelante, te tomamos la palabra.
que sería aquí dentro de 15 días. No sé, Walter, tú dinos, si puedes, con todo gusto, la agendamos de una vez. Ok, pues ya quedó, entonces la próxima. Ok, entonces ahora que nos diga Santi qué día será siempre. A ver, ok, a ver Santi, si nos puedes mejor tú decirnos la fecha. Ok, me parece bien. Entonces ya quedamos. Lunes 13, el maestro contador Walter Javier Jiménez nos va a seguir con esta excelente charla. Y pues por parte de la Finet Chiapas, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y espero que nos sigan sintonizando. Santi, te dejo los micrófonos.